no se apartará de él. En segundo lugar, el versículo 42 también nos dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Primero dijimos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. En segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. Miren, amados hermanos, usted ve a algún lugar, usted si se traslada a algún lugar, ya sea de compras o de visitas en algún lugar, yo estoy convencido de que que si usted le traen algo para leer, usted no lo va a leer. A usted le regalan por ahí los comisariatos, qué sé yo, le van dejando una propaganda y usted no lo lee, lo deja por ahí tirado. Y muchas veces hacemos esto con la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros dejamos a un lado las cosas de Dios. Estoy convencido de esto, que si a usted lo tratan bien en un lugar, usted va a regresar a ese lugar, o solo o acompañado. Hace 2 semanas atrás a mí me invitaron a un chifa. Muy poco me gusta ir a los chifas, porque dicen que ahí meten culebras y tantas cosas más. Pero fui a ese chifa, muy elegante, y fui porque me invitaron. Entonces me dice mi hermano que me invitó: ¿qué quieres comer? No sé, le digo, lo que tú comas, yo como. Entonces pidamos un mixto. Bueno, ese mixto es un chaulafán con tallarín saltado, guantán, qué sé yo. Pero hermano, era un chimborazo. Era un chimborazo. Le digo yo, esto no me lo va a comer solo, así que no pidas más, aquí comemos los dos. Y efectivamente, y pidió una jarra de jugo de limón. Hermanos, muy sabroso. Me agradó. De tal manera que a la semana siguiente me fui nuevamente a comer ese chifa. Usted va a ir al lugar que a usted le reciben bien y le dan buena atención. Pero usted no va a ir al lugar donde nadie lo recibe. Aquí dimos la bienvenida a nuestra hermana que nos visita. La próxima le tenemos un chaulafán también para que venga más seguido a la iglesia. Pero amado hermano, usted va a ir al lugar que lo reciben bien. Si usted no lo reciben bien, usted no va a ir, pues. Si a usted le miran con mala cara, le miran los ojos o le sacan la lengua, usted no va a ir, pues. Pero, amados hermanos, aquí dice las Sagradas Escrituras que la iglesia de Jerusalén perseveraban en la comunión los unos con los otros. Lo debe la parte esta de perseverar. En la iglesia de Cristo, en la comunión los unos con los otros, es que, amados hermanos, la gente se queda donde hay amor. Donde usted le muestra amor, la gente se queda. Donde hay buenas relaciones y donde hay buena palabra para compartir los unos con los otros, usted se va a quedar. Usted va, a lo mejor, ha escuchado al apóstol Pablo. Era un hombre áspero, y hasta algunos dicen que tenía un temperamento fuerte. A lo mejor fue así. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17 al 38. Abra su Biblia. Hechos
17, de los versículos, Hechos 20, de los versículos 17 al 38. Leamos. Dice Pablo lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos, y como nada que fuese útil he recluido y anunciado y enseñado públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por a mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Qué palabras la de Pablo, diciéndole a la iglesia que él estaba presto, él estaba dispuesto a ser vituperado, maltratado, vejado? No le importaba, por amor a la iglesia, por amor a Cristo.
Y esto es lo que nos enseña la palabra, que debemos tener comunión los unos con los otros. No importa la situación o las circunstancias. Algunas iglesias, por no decir todas las iglesias, están atravesando situaciones difíciles. Y muchas veces las iglesias reaccionan de una manera equivocada, echándole la culpa al pastor. La iglesia está vacía por culpa del pastor. La iglesia no crece por culpa del pastor. La iglesia no avanza por culpa del pastor. Y a veces pensamos y hablamos de esta manera. En tercer lugar, perseverando en el partimiento del pan. Esto se refiere, amados hermanos, a la Santa Cena del Señor, el anuncio de su muerte y su resurrección. En aquel entonces se lo realizaba todos los domingos o en todos los cultos. Hay algunas iglesias que todavía lo realizan todos los domingos. Otras, como la nuestra, lo hacemos el último o el primer domingo de cada mes. A veces se lo hace en la Semana Santa y en días especiales. Esta es la enseñanza bíblica. No sin antes también tener presente que si está a nuestro alcance compartir algo con nuestros hermanos, lo hagamos. A veces cuando tenemos algún aniversario de un hermano, una hermana, compartimos aquí. Compramos una tortita, un juguito, o el cumpleaños de alguien, o estamos celebrando algo y compartimos. Y esto es lo que nos enseña la Biblia, perseverando en el partimiento del pan y las cosas. En cuarto lugar, perseveraban en la oración. Miren, hermanos, esta es una de las enseñanzas que el pueblo de Dios está olvidando. Y es a través de esta perseverancia que Dios responde a nuestros anhelos. El Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar. Y el apóstol Pablo dice en su palabra, orar sin cesar. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, para dar lectura a los primeros 8 versículos. Lucas, capítulo 18, los primeros 8 versículos. Dice así el Señor en su palabra. La parábola de la viuda y el juez injusto. Mire, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Esto nos enseña que debemos orar, como dice Pablo, sin cesar. Si usted tiene un anhelo, usted tiene un deseo, si usted necesita algo, ore.
ore al Señor y dígale: necesito que me conceda los anhelos de mi corazón. En quinto lugar, perseveraban en las maravillas y señales que hacía el Señor. Amados hermanos, el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Es decir, los mismos milagros que hizo en la época que Él estuvo en la tierra, los hace hoy. No nos asombremos de eso. No nos dejemos llevar por las situaciones adversas que el enemigo quiere poner. Hace unos meses atrás, una hermana estaba alejada del Señor. Ya no iba a la iglesia, ya no quería orar, no quería leer la Biblia. Pero se le enfermó el niño. Un niño de 6 meses. De tal manera que tuvieron que traerlo de emergencia, madrugada, al hospital del niño. Estando allí, alguien se le acercó y le dijo lo siguiente: tranquila, Dios va a hacer un milagro en tu niño hoy. ¿Cuál era el diagnóstico del niño? Tenía taquicardia. Se le había diagnosticado un soplo en el corazón. Un niñito de 6 meses. Tenía arritmia cardíaca. Se ahogaba, se desesperaba, necesitaba oxígeno. Pero la persona que se le acercó le dijo: tranquila, tu niño va a ser sanado. Vas a ver un milagro. Entró el niño a emergencia. Los médicos lo examinaron, le hicieron exámenes, lo valoraron. Y después de unas horas, el diagnóstico del niño cambió. No tenía nada. No había soplo, no había arritmia, no había nada. El niño estaba sano. Sin lugar a dudas, a lo mejor pudo haber tenido la enfermedad, pero allí estaba el milagro. Esta madre salió a agradecer a la persona que le había dicho, pero nunca la encontró. La buscó, lo buscó y no la encontró. Era un ángel, sin lugar a dudas. Los milagros todavía existen, hermano. El Señor dice en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Yo no sé si usted está atravesando algún problema. Yo no sé si a lo mejor usted tiene algo que le está molestando su vida y usted cree que no va a ser posible un milagro. Pero créame que los milagros todavía existen. La iglesia permanecía viendo las maravillas y las señales de Dios en ese entonces, y hoy en día todavía permanece. En sexto lugar, los versículos 44 y 45 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Mire lo que dice. Hechos 2, 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era una iglesia generosa, hermano. Siempre he dicho esto y lo predicaré. Si tenemos un Dios generoso, una iglesia también debe ser generosa. Si tenemos un Dios amoroso, la iglesia debe ser una iglesia amorosa. Si tenemos un Dios de milagro, la iglesia debe ser una iglesia de milagro. Y aquí la Biblia nos enseña que la iglesia era generosa. Más bienaventurado es dar que recibir.
Y el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, nos habla sobre esto. El Señor le dice al pueblo: pruébame, solamente pruébame, a ver si yo no te abro las ventanas de los cielos, te derramo bendición hasta que sobre y abunde. Solo pruébame. Si usted va a las Sagradas Escrituras, en el libro de Reyes había un profeta que era un hombre semejante a nosotros, a pasiones iguales que las nuestras. Elías. Y Elías tuvo un sucesor llamado Eliseo. Este varón le dice a Elías que le dé una doble porción de su espíritu, porque quería hacer los prodigios, milagros que hacía Elías, mucho más grandes. Y Elías le dice: cosa difícil estás pidiendo, pero se te va a conceder solo si tú estás presente cuando el Señor me viene a ver. Hay dos hombres en la Biblia que no vieron muerte. El uno se llamó Enoc y el otro Elías. Elías, Dios se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó? La Biblia dice que cuando Eliseo entendió y escuchó que Elías iba a ser llevado por Dios, no se le apartó de su lado. Si Elías iba al baño, Eliseo también iba al baño, aunque no tenía ganas de ir al baño. Donde estaba Elías, estaba Eliseo. Entonces Elías le dice: mira, Eliseo, quiero que vayas a comprarme tal cosa. Dice: yo, manda a otro, yo no voy a ir. Yo no me voy a apartar de ti. Viendo esto, el Señor manda una carroza de fuego. La carroza de fuego, y Eliseo comienza a gritar: Padre mío, Padre mío, Padre mío, y se asusta y se aparta. Y en ese momento la carroza de fuego se lo llevó a Elías. Pero Eliseo le había pedido una doble porción de espíritu. Mientras se iba, Elías dejó caer su manto y Eliseo lo cogió. A lo que coge el manto, él recibió la doble porción del espíritu. Llegó un día que no había que comer en ese lugar, porque Elías había orado y le había dicho al Señor: Señor, no quiero que llueva 3 años y 6 meses. Había sequía. Había sequía. Porque Elías había orado para que no llueva. Y Dios le dice a Elías: mira, Eliseo, ándate a Serepta. Ahí hay una viuda. Ella está orando por ti. Ella ya sabe que tú vas a ir. Hermanos, había sequía. No había comida, no había nada. Y esta viuda tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Eliseo se le dice a la viuda: mujer, dame de comer. La mujer le dice: mi señor, solo tengo una porción de aceite y una porción de harina, y lo estaba preparando en este instante para comer mi hijo y yo, y nos vamos a morir porque no hay que comer. Imagínese usted si esa viuda hubiera sabido que Eliseo era el que había orado para que no llueva 3 años y 6 meses. Le iba a darle de comer. Pero Dios estaba en el asunto. Esta mujer escuchó la voz de Dios, porque Dios le dice: dale de comer a mi profeta. Y le dio, le preparó. El milagro que sucede en ese entonces es que mientras ella sacaba el aceite, había más aceite. Si ella sacaba la porción de harina que tenía, había más harina. Y nunca le faltó la harina y el aceite, porque siempre hubo un milagro único. Y hubieron muchos milagros más. Y así Dios muestra su poder
La iglesia era generosa. Hoy en día también debe ser generosa. Séptimo lugar, perseveraban en el templo y en las casas. La Biblia dice en el autor sagrado de Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay muchos hermanos que dejan de venir a la iglesia quizás por su trabajo, pero hay algunos que dejan de congregarse porque a lo mejor un hermanito le sacó la lengua o le viró los ojos o dijo algo y eso está impidiendo que los hermanos vengan a la iglesia. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Perseveraban en el templo y en las casas. No dejen de congregarse. Octavo lugar, perseveraban alabando y cantando al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes les agrada cantar y alabar al Señor. Deberíamos de tener un grupo coral, pero la gente no quiere. No es que me da temor, no es que me da. Alábele al Señor, cántele al Señor. El testimonio de un pastor que ya pasó a la presencia de Dios. Él era joven y le gustaba alabar al Señor. Pero un día él decidió ya no alabarle al Señor, ya no cantarle al Señor. Voy a darme un descanso. Y se puso a descansar. Pasaron los años y Dios le quitó el talento de cantar. No volvió a cantar más. Y él quería cantarle al Señor. Testimonio de él. Se sentaba en el culto allí y escuchaba que todo el mundo cantaba, pero él no podía cantar. Con lágrimas en los ojos, no podía cantar. Porque él decidió un día no cantarle al Señor. Si usted tiene el talento de cantar, alábele al Señor, cántele al Señor. Por último, perseverando, tenían favor en todo el pueblo. Buen testimonio para los de afuera. Nosotros los cristianos, amados hermanos, debemos ser cartas de presentación ante los demás. Dar buen testimonio. Me enteré de alguien, no de aquí, ojalá no pase esto. Una joven separándose de su matrimonio, de su esposo, se encuentra con una amiga del mundo y la amiga le dice, mira, yo sé cómo olvidar las penas y los problemas. Te invito a mi casa, ven. Y se fue a la casa de la amiga y mandó a ver una java de cerveza. Comenzaron a tomar y a bailar. Estamos hablando de personas cristianas. Miren, hermanos, de buen testimonio. La gente de alrededor decía, pero si son hermanitas, ¿cómo son esas hermanitas? Están tomando, están bailando, están cantando. Mire, hermano, por eso la gente no quiere saber nada del Evangelio, porque estamos dando mal testimonio fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Perseverando en el Evangelio, en las doctrinas, el Señor añadía los que habían de ser salvos. La Biblia dice que se convirtieron 3,000 personas por el testimonio, por la predicación, por la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? La iglesia crece cuando estamos todos unánimes, cuando perseveramos en la palabra de Dios, cuando perseveramos en la comunión los unos con los otros, cuando perseveramos en el partimiento del pan, cuando perseveramos en la oración, cuando perseveramos
en las maravillas que Dios tiene y las señales. Cuando la iglesia es una iglesia generosa, cuando el pueblo de Dios alaba, glorifica el nombre y perseverando en el Evangelio. Que Dios nos ayude a perseverar en la doctrina, en la palabra y en la vida. Que Dios bendiga su vida. Vamos a cantar las últimas alabanzas. Mientras pasamos recolectando las ofrendas. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el Poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. celebrando su poder con alegría de corazón, como el que
casa de Dios que 1000 años fuera de él. Oramos, hermano. Soberano Señor, estamos muy agradecidos por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Señor, bendice tu iglesia. Los hermanos que no pudieron venir, aquellos que están enfermos, pon tu mano sana. Señor, en el inicio de esta nueva semana, acompáñanos. Señor, bendícenos como solamente tú sabes hacer. Guíanos, háblanos, que podamos tener, Señor, un diálogo contigo cada día. Gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias por tu palabra. Gracias por las ofrendas. Gracias por todo. Te lo rogamos que nos acompañes a nuestros hogares con tu cuidado y con tu bendición. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas.